Más te quiero, más te respeto. Insultos, golpes, nadie me escuchaba. Triste, asustado, así crecí. Ahora que soy padre ya no quiero que esto se vuelva a repetir. Más te quiero, más te respeto. Más te quiero, más te respeto. Hasta Wanguna Kuiki, hasta Wangyu Pai Chaiki. Siempre soñé con una familia ejemplar, con un hogar con tranquilidad, donde el cariño fuera habitual, se conversara de los problemas, se comprendiera sin criticar. Voy a decir que la violencia no entrará nunca más. Hay que vivir una canción que nos ayude a construir un país, mi país. Tengo unos padres que me valoran, me animan siempre a mejorar. Vivimos juntos, nos respetamos. Yo soy capaz y puedo ayudar a mejorar mi comunidad. El respeto renueve el amor en casa, la confianza renueve el amor en casa. Dialogando renuevo mi amor en casa, trabajando juntos lo podemos lograr. Más te quiero, más te respeto. 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 Más te quiero, más te respeto.
Muy buenos días a todos ustedes. Recibamos con un gran aplauso al panel en este momento presente y al inicio de este tercer encuentro nacional de inversión en la infancia. No es por casualidad que el nombre sea Gobernabilidad Social y Política por la Infancia, dado a este tercer encuentro, ya que estamos llamando la atención para que en este nuevo panorama electoral que vive todo el país, la infancia tenga la prioridad que debe tener. En este sentido, queríamos pues congratularnos con todos los colaboradores, con todos aquellos que han hecho posible patrocinio, auspicio, apoyo, voluntariado, etcétera, para reunirnos a nosotros, a más de 600 personas inscritas para participar en estos 2 días que nos une alrededor de infancia, prioridad nacional, prioridad absoluta, inversión en la infancia, factor clave para la erradicación de la pobreza. Yo quiero pasar y presentar al panel, a la mesa, principalmente a nuestro presidente, al presidente y coordinador nacional, el padre Gastón Garatea, que ya está con nosotros. También lo acompaña la señora ministra Paola Bustamante del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Acompaña también esta ceremonia Flavio Figalo, viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Está también con nosotros Fernando Bolaños, viceministro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Invitados especiales, el señor Leonardo Yáñez, de la Fundación Bernard Van Lier de Holanda, y el doctor Alberto Minujín, director de Equidad para la Infancia de Argentina. Todos ellos, junto con los destacados miembros del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. Unamos nuestras voces y un aplauso para dar la bienvenida a nuestro querido padre Gastón Garatea. Adelante, padre. Queridas autoridades, todos los que tienen galones, pues hay que saludarlos bien. Queridos amigos, estamos aquí reunidos para celebrar este tercer encuentro de inversión por la infancia. Para celebrar una cosa que me parece muy importante y que a veces no la escribimos, no la decimos. Para celebrar una calidad humana que nos hace, que nos permite preocuparnos de los seres que más calidad necesitan, de los niños, ¿no? Y lo hacemos con urgencia. El momento no es fácil, no es fácil. Y no es fácil porque tenemos todo un problema interior de valores. Creo que estos encuentros, que son una manera de rendir cuenta, son también formativos para todos nosotros. Nos sensibilizan, nos hacen pasar de los números a las personas, de las necesidades urgentes a la vida feliz a la cual nuestros niños tienen derecho. Por eso creo que el ambiente de este encuentro es muy importante. El ambiente de fraternidad que tengamos entre nosotros, el ambiente de sinceridad, el ambiente de querer construir. Este encuentro yo quisiera que fuera el más propositivo de los que hemos tenido. No basta ver la realidad, es muy importante, de ahí hay que partir, ¿no? Pero hay que proponer algo. Y en esa propuesta nos jugamos con nuestra imaginación, con nuestra sensibilidad y con este cariño que tenemos a este Perú de personas. Es decir, queremos que los niños vivan bien. Los niños no son los hombres del mañana, no es cierto. Son los seres humanos hoy. Y a esos queremos que vivan bien.
Por eso yo insisto mucho en la calidad humana que tenemos que ir modelando y favoreciendo y teniendo un proyecto de país evidente, de país de seres humanos. Muchas gracias. Gracias. Con las palabras del padre Gastón Baratea y sin más preámbulos voy a ceder la palabra a la señora ministra de Estado, a la señora Paola Bustamante del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que dicho sea de paso, nosotros queremos agradecerle, Paola, porque realmente el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social se ha unado y es copatrocinador, coauspiciador también de este evento, para lo cual yo pido un fuerte aplauso. Muy buenos días, estimado padre Gastón Garatea, estimados amigos que compartimos el panel el día de hoy, viceministros, amigos de la sociedad civil, expertos de la cooperación internacional que nos visitan el día de hoy, que dirigen entidades e instituciones en el extranjero. Agradecer a Inversión por la Infancia por la invitación para formar parte de este tercer encuentro nacional por la primera infancia. Para nosotros como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que estamos a punto de cumplir 3 años en el mes de octubre, primero la infancia es parte de nuestro lema fundamental en el trabajo del día. Desde la creación del Ministerio y desde el trabajo iniciado hemos venido de la mano desde la primera ministra en su momento, Carolina, de la mano con el padre Gastón Baratea y con Salvador, en sendas reuniones donde además de formar parte de los espacios, analizamos, escuchamos las recomendaciones y sugerencias que nos hacen llegar de los diferentes espacios, además que tiene Inversión por la Infancia, sobre el análisis de lo que sucede con nuestros niños y niñas en nuestro país. En ese sentido, saludamos y nos sumamos activamente en estos 2 días, en este tercer encuentro, ya que coincidimos en que en nuestro país se tiene que mantener más allá de los gobiernos la prioridad de la primera infancia. En nuestro país tenemos metas y retos a nivel nacional, como son continuar reduciendo desnutrición crónica infantil y detener el incremento de porcentajes de anemia que se dan en nuestro país. Se avanzó mucho y se ha avanzado mucho al interior en diferentes regiones con trabajo coordinado, organizado y comprometido entre diferentes autoridades. Y uno de estos temas, que son los que vamos a abordar en estos 2 días, sobre principalmente, como lo señala el eje central del encuentro, gobernabilidad, responsabilidad social y política por la primera infancia, está vinculado con poner en la agenda la necesidad de un trabajo mucho más articulado, intersectorial e intergubernamental. Estamos en un país con un proceso de descentralización que continúa consolidándose, pero que se ha iniciado ya hace muchos años, con decisiones políticas que se adoptaron y transferencias de competencias. Y en ese sentido, como ministerio, somos conscientes que avanzar con el desarrollo, con políticas que permitan el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, no hay forma que lo haga un solo sector. Tenemos que trabajar de la mano intersectorialmente, pero no solo los ministerios que nos suelen ver como ministerios sociales, no solo educación, no solo salud, no solo inclusión social. En este gobierno estamos trabajando y sentándonos en la mesa también con el Ministerio de Vivienda y Construcción, porque el tema de agua es fundamental. No hacemos nada si logramos tener en los centros de salud, además de una atención cálida, todos los insumos necesarios, las vacunas, los multimicronutrientes, la consejería, si los niños van a sus casas
y consumen agua no segura. En ese sentido, nosotros en estos días vamos a compartir, en estos 2 días vamos a compartir con ustedes lo que estamos haciendo de manera concreta y muy operativa con el Fondo de Estímulo al Desempeño, que busca articular no solo a los sectores representados en cada uno de los ministerios, sino también a los gobiernos regionales y locales. Involucrarnos todos juntos en el cumplimiento de metas. Metas de atención oportuna a la madre gestante, metas de atención oportuna y completa a los niños de apenas nacen con sus controles de crecimiento y desarrollo, que tengan las vacunas completas, que reciban la atención integral, y no que en cada centro de salud tengamos en unos vacunas, en otros multimicronutrientes, en otros ácido fólico, por ejemplo. Y estamos trabajando en eso de manera fuerte. Por lo tanto, esta articulación con vivienda y construcción por el tema de agua, la articulación con el Ministerio de Energía por el tema de luz, con transportes por conectividad, porque lo que vemos hoy día es que muchos niños también se nos enferman en las zonas alejadas y por falta de transporte o vías de acceso, nuestros niños mueren. Por lo tanto, para poner en la agenda y continuar poniendo en la agenda que la infancia sea prioritaria, es necesario mirar esa integralidad, ese carácter multidimensional, multisectorial. Asimismo, nos estamos sentando con los gobiernos regionales y en ese sentido, pues el trabajo y el diálogo con todo el equipo de inversión por la infancia es fundamental, porque hablar con los gobiernos regionales implica transmitirles la corresponsabilidad, no porque el Ejecutivo no se quiera hacer cargo, sino que estamos en un proceso de centralización donde los recursos se encuentran en los gobiernos regionales. Y poniéndoles a los gobiernos regionales la situación en la que están cada uno de sus distritos a nivel local o a nivel provincial es fundamental. En ese sentido hemos logrado ya convenios con 9 gobiernos regionales donde a través de ese fondo de estímulo, y puede sonar de pronto una alerta, ¿sí? El otro día lo conversábamos en el Congreso, nosotros estamos dando hemos creado un fondo de incentivos para transferirle a los gobiernos regionales, por ejemplo, si cumplen con tener los multimicronutrientes, 2 meses de stock normal en los centros de salud donde se encuentran los distritos de primer y segundo quintil, donde hay centros de salud, y que mantengan un stock normal de 2 meses consecutivos, les vamos a dar un incentivo. Entonces la pregunta inmediata que viene es, ¿y por qué hay que darle un incentivo si ellos tienen los recursos y es parte de sus funciones? Entonces lo que estamos haciendo es volver a poner en la agenda permanente, no solo de los gobiernos regionales, y ahí coincido con las palabras iniciales de nuestros anfitriones también. Estamos en un proceso electoral donde es necesario dejar sentado que el tema de la primera infancia como prioridad no debe ser parte de políticas de gobiernos puntuales y de turno, sino políticas de Estado, y políticas de Estado que trasciendan no solamente al Ejecutivo, sino principalmente a lo regional y lo local. Por lo tanto, el rol de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el rol de cada gobierno regional es fundamental. Hemos logrado que para comenzar esos 9 gobiernos regionales, lo que no hicieron en 5 meses de enero a mayo de este año, lo hagan en 4 semanas con ese incentivo. Estamos a punto de firmar convenios con 7 gobiernos regionales adicionales en el transcurso de las próximas 2 semanas para incorporar y ser 16 gobiernos regionales. Pero este tema ya está puesto en la agenda con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, porque tenemos que trabajar de la mano con los gobiernos regionales y también con los gobiernos locales. Cuando nos sentamos con los gobiernos locales a hablar del tema de agua y mostramos algunas cifras, porque es importante analizar cifras. El tema no es solo declarativo, el trabajo que hacemos no es tenemos la voluntad, no. La voluntad política y el compromiso existe, pero es en la práctica, en el trabajo diario, en las acciones concretas donde se demuestra realmente ese compromiso. Y en ese sentido nos sentamos para hablar con los gobiernos locales y les transmitimos lo que está pasando en sus jurisdicciones.
que principalmente se mira la capital de la provincia para la conexión de agua, pero no se mira a los distritos más alejados. El rol que tenemos como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, además de poner en agenda de manera permanente en cada uno de los sectores y de los gobiernos regionales, recordarnos permanentemente que la infancia, que la primera infancia es una prioridad, pero que además esa prioridad tiene que ser mirada en las zonas más alejadas, zonas de frontera, zonas de conflicto, zonas rurales, sea en sierra o sea en selva. Primer y segundo quintil de los distritos más pobres. En ese sentido, el compromiso del Ministerio y el trabajo de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Aquí, en este proceso, estamos trabajando muy de cerca con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y con los pactos de gobernabilidad que se están llegando a suscribir en cada una de las regiones con los candidatos. Es por ello que saludamos y felicitamos al equipo de Inversión por la Infancia de que desde el 2009 hayan puesto en la agenda este grupo de trabajo. Aquella vez, el 12 de noviembre, en la Casona de San Marcos, cuando se reúnen por primera vez y toman la decisión, y hoy estamos celebrando el tercer encuentro nacional de Inversión por la Infancia y estamos seguros y agradecemos además todas aquellas sugerencias, recomendaciones, críticas constructivas que siempre son buenas, que vamos a arribar entre hoy y mañana de tal manera que las políticas que estamos emprendiendo con todo el compromiso, con responsabilidad, con voluntad, puedan ser perfeccionadas con aquellas recomendaciones que ustedes nos hacen llegar de manera permanente, sobre todo porque están aquí trabajando en Lima, pero también al interior del país. Y eso lo resaltamos mucho. A veces cuando nosotros miramos las intervenciones que estamos realizando, las miramos de manera desconcentrada. Viajamos, levantamos información en el territorio. Las propuestas que se trabajan desde el Ministerio no son del escritorio en Lima, sino levantadas desde el territorio y con los equipos regionales de las autoridades también y de cada gobierno regional. Y en ese sentido, augurar éxitos para estos 2 días y que tengamos mucho debate, mucho análisis y sobre todo poniendo en la agenda de manera permanente, y ese es el reconocimiento, de que primero son nuestros niños y niñas, sobre todo los más vulnerables. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy y por la invitación. Muchísimas gracias, ministra Paola Bustamante. Sabemos que por razones de agenda ella tiene que retirarse y para pasar antes a la sesión inaugural, pero quiero recordarles que la ministra Paola Bustamante estará hoy a las 2 de la tarde justamente presentando la Política Nacional de Desarrollo Infantil Temprano, con un panel integrado por Etel Gersi, Carmen Vázquez de Velasco, Oscar Liendo y miembros del Grupo Impulsor. Así que, ministra, la esperamos hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, y la despedimos con un fuerte aplauso. Quiero anunciar también que tenemos la confirmación de la presidenta del Congreso Nacional, que estará el día de mañana en la ceremonia de clausura, también del señor ministro de Vivienda, porque él ha pedido voz con respecto al tema de agua y saneamiento básico. En fin, son temas que vamos a ir incorporando progresivamente en nuestro trabajo. Estamos, sí, pues, seguros de que es necesario tender puentes de confianza para establecer un diálogo abierto y franco entre el Estado y la sociedad civil para justamente avanzar en estas metas y estos compromisos para la infancia, que es una tarea y es una responsabilidad de todos. Entonces, sin más preámbulos, entonces pasamos ya a la sesión inaugural, en la cual pues tenemos como en la presentación al reverendo padre Gastón Garatea con el tema Gobernabilidad Social y Política por la Primera Infancia, dónde estamos, qué se ha hecho y qué falta por hacer. Estará con nosotros en el panel el doctor Uriel García, miembro del Grupo Impulsor, el doctor Carlos Eduardo Aramburú, también estará la señora Cecilia Blondet y el doctor José Rivero. Entonces, padre Gastón, adelante.
Vamos a comenzar viendo el video primero, ¿no? Perfecto. Control, entonces pasamos al video. Los primeros años de vida son fundamentales y definen el futuro de una persona. De acuerdo al Infobarómetro de la Primera Infancia, basado en datos oficiales, en el Perú hay alrededor de 3 millones de niños y niñas menores de 5 años. Aproximadamente 1 millón de ellos tiene anemia y más de medio millón sufren de desnutrición crónica, lo que afecta seriamente su desarrollo y sus oportunidades para el futuro. Es preocupante que en los 2 últimos años se haya incrementado la anemia infantil y el ritmo de reducción de la desnutrición crónica entre los niños menores de 5 años se haya desacelerado. La pobreza y la desigualdad son factores determinantes en los problemas que afectan el buen desarrollo de los niños y niñas, como la desnutrición, la anemia, la mortalidad por enfermedades prevenibles, falta de acceso a una educación de calidad o la desprotección, entre otros. La pobreza se concentra con más fuerza entre los niños, que son los más vulnerables. En un contexto de crecimiento económico, en el país hay, según datos oficiales, más de 1.200.000 niños menores de 5 años que viven en situación de pobreza. Mientras la pobreza global del país es 23,9%, la pobreza entre los niños menores de 5 años se eleva a 35,5%. Esto significa que 1 de cada 3 niños peruanos vive en situación de pobreza. Las mediciones oficiales de la pobreza registran solamente la pobreza monetaria, sin tomar en cuenta otros factores, como la falta de acceso a servicios básicos. El año 2013, mientras la pobreza total bajó 1,9 puntos porcentuales, la pobreza infantil descendió solamente 1,2 puntos porcentuales. A pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo, en el país se mantienen grandes brechas sociales. Mientras la pobreza urbana es 16,1%, en las zonas rurales se eleva a 48%. En el caso de la desnutrición crónica infantil, en las zonas urbanas, 1 de cada 10 niños tiene desnutrición, mientras que en las zonas rurales, la desnutrición afecta a 1 de cada 3 niños. El último año, la desnutrición infantil bajó solamente 0,6 puntos porcentuales, el menor descenso de los últimos años, con lo que a nivel nacional, el 17,5% de los niños menores de 5 años tiene desnutrición. Pero este promedio nacional oculta realidades más graves en el país. A pesar que la desnutrición infantil ha disminuido significativamente con un descenso de 8 puntos porcentuales el último año, la región Huancavelica es la de mayor desnutrición en el país, con 42%. La anemia infantil se elevó en los 2 últimos años de 41,6 a 46,4%. Es decir, cerca de la mitad de los niños del país sufren de anemia. A pesar de los avances alcanzados en educación inicial, todavía 1 de cada 5 niños entre 3 y 5 años, el 21,2%, no accede a educación inicial, lo que afecta su futuro rendimiento escolar y, por lo tanto, su formación educativa y sus oportunidades. Entre los niños de 0 a 2 años, la situación es bastante más crítica. La asistencia a educación inicial entre los niños de esta edad es mínima, solamente 5,1%. Pero no es solamente un problema de cobertura, sino también de calidad en educación inicial. El déficit de profesores debidamente preparados para el nivel inicial se estima en aproximadamente 30.000. A nivel nacional, el 30% de las viviendas en las que viven niños no cuentan con agua potable y poco más de la mitad no tienen una fuente segura de saneamiento. La inversión en la primera infancia es la mejor inversión que puede hacer un país para tener un crecimiento sostenible, con equidad e igualdad de oportunidades para todos los niños. Un acuerdo de gobernabilidad política y social por la primera infancia, una descentralización efectiva de las políticas y programas para la niñez, la necesidad de un esfuerzo nacional que nos convoque a todos para priorizar las acciones a favor de la primera infancia,
como el combate contra la desnutrición y la anemia, son compromisos que trascienden a los gobiernos y que nos deben comprometer a todos. La atención y el desarrollo de la primera infancia debe ser una política de Estado. ¿Dónde estamos? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Son preguntas que nos toca responder a todos en este tercer encuentro nacional por la primera infancia. Bien, ya estamos como ambientados para lo que queremos ver. El principal objetivo de este tercer encuentro es algo que se hace siempre y que debemos hacerlo siempre, es analizar lo que está pasando con los niños en el Perú y abrir un puente entre las instancias de gobierno y las instancias de la sociedad civil. Es decir, tiene que haber un diálogo franco, transparente, para que podamos nosotros decir, vamos a trabajar en tal sentido, porque eso es lo que se necesita hacer. A los niños los afectan muchos problemas, ¿no? Un primer problema es que a los niños se les ignora, ¿no? Y estamos nosotros trabajando con niños especialmente de 0 a 5 años, que son los niños que no existen oficialmente. Aquí en el Perú los niños existen realmente cuando entran a la escuela. En teoría, pues deberíamos tener una entrada bien fuerte de los niños desde los 3 años, porque se supone que a los 3 años comienza la educación inicial, pero los niños que van a la educación inicial son minoría. Por eso el nombre de este encuentro, que es Gobernabilidad Social y Política por la Infancia, no es casual, ¿no? Nos parece pues muy importante que la gobernabilidad social, la gobernabilidad política tenga en cuenta la infancia, trabaje con la infancia. Estamos ahora en vísperas de elecciones y qué poco se habla de la infancia en todo este tiempo de propaganda electoral. Como que los niños son para otra cosa, pero esa otra cosa no funciona. Creo que aquí hay un dolor que uno lo tiene. Pues. Hay fallas a todo nivel. Uno comienza a ver los gobiernos nacionales, cuánto se involucran en este tema de la infancia, y uno ve pues que es mucho lo que les falta, ¿no? Y creo que esta es una tribuna donde podemos decirlo con claridad, ¿no? Es mucho lo que le falta al gobierno de pensar en nuestros niños. Es mucho lo que le falta a nuestro Congreso. A veces uno quisiera que no pensaran mejor en los niños, quién sabe los perjudican, ¿no? Pero estamos en un déficit así de credibilidad en todo. En el Perú hay 1.200.000 niños que viven en situación de pobreza. En un país pujante que atrae inversiones, que sube.
Hay 1 millón de niños que tienen anemia. Y si se han fijado en los datos que hemos dado, una anemia que ha aumentado en algunas regiones. Una anemia que tiene nutrientes y esos nutrientes para la anemia han estado 6 meses guardados por fallas logísticas. Cosas que realmente son indignantes, ¿no? Indignantes. Tenemos más de 500.000 de niños que sufren de desnutrición crónica. Y eso es muy difícil de luchar, ¿no? La anemia es fácil de vencer, según los médicos, pero la desnutrición es un proceso mucho más largo, mucho más costoso también. Entonces, ese es el país que tenemos. Y este país son personas. No es únicamente una cuestión de cifras, ¿no? Es como hay gente del Estado que pelea porque las cifras sean azules. Está bien, pues si reflejan algo, bueno. Pero nuestra pelea es por personas. Que las personas ejerzan ese derecho a la felicidad que tiene todo ser humano. Y hay cosas, pues, que ustedes las saben, pero es bueno que las recuerden, ¿no? Que es que un niño que sufre anemia y desnutrición hasta los 5 años es un niño que tiene un futuro con un signo de interrogación y a veces con un signo rojo negativo. Entonces, hay cosas pues que a uno lo revientan, ¿no? Ojalá en el Perú se hubiera invertido en la infancia en la misma proporción que se ha invertido en la minería, ¿no? Creo que hay un asunto pues gravísimo, ¿no? Yo no sé si esta inversión de los 4.000 millones de soles que se ha invertido en educación tenga perspectivas de infancia. Es evidente que le va a hacer bien a los niños eso, pero perspectivas de una infancia feliz, que es otra cosa. No sé si ha habido la articulación necesaria, y la hay. Es uno de los grandes problemas nacionales es la falta de articulación, eso lo sabemos todos, ¿no? A veces se repiten los mismos programas con diferente nombre. Quisiéramos tratar, y que lo traten en los grupos con mucha claridad, este tema tan terrible que es el tema de la violencia contra la infancia. En nuestro país hay un trato malo a los niñitos chicos. Esas tandas, ¿no?, que uno ve que de repente le dan los papás a los chiquitos, a veces son despiadadas, ¿no? Y se han dado caso también de muertes, ¿no? Pero eso no se nos debería pasar por la imaginación, pero sucede, ¿no? Algo se habla. Hace algunos años no se hablaba de la violencia frente a los niños. Los padres tenían derecho de maltratar a los niños como les daba la gana.
Pero esta es nuestra realidad, ¿no? Pero, y aquí queremos pues que los participantes del encuentro imaginen propuestas frente a este tema. ¿Qué hacer frente a eso? Padres que ejercen la violencia desproporcionadamente. Nunca es proporcionada, pero en fin. ¿Qué hacer frente a escuelas que tienen un régimen violento? ¿Qué hacer frente a una televisión, una radio, ¿verdad?, que alientan la violencia? Hay películas en la televisión donde uno queda horrorizado de ver la violencia, y la violencia frente a los niños. Antiguamente estaba prohibido que los niños se exhibieran en televisión, ¿no, verdad? Pero parece que se olvidó eso. Y uno ve, pues, esclavitudes terribles. Este asunto de la primera infancia, esta mañana lo decía por radio Leonardo Yáñez muy bien, no es un asunto únicamente del Estado, en verdad. No es un asunto de instituciones únicamente, es un asunto de todos, de todos. Y creo que tendremos que tratarlo así. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo juntarnos? ¿Cómo mirar, ¿no?, desde una perspectiva humana a estos niños que tienen que ser seres humanos hoy? Las políticas para la primera infancia, para combatir la desnutrición y la anemia, son de cajón. Para proteger la educación, mejorarla. Para proteger a los niños y asegurarles un desarrollo. Estas tienen que ser políticas de Estado que nos comprometan a todos. Pero tenemos que hacer nosotros mismos, propaganda para que estos temas se tomen en serio. Alguien decía alguna vez, si un candidato no tiene políticas frente a la primera infancia, cambia de candidato. ¿No? Es decir, hay que tomar en la política en serio a la gente que tiene que ser seria. Yo quisiera que este encuentro nos llevara a un compromiso real con los niños, a un acuerdo social, ¿no?, que llegáramos a un acuerdo social frente a nuestro comportamiento frente a los niños. Y ese comportamiento signifique desarrollo pleno, igualdad de oportunidades, es decir, que signifique justicia. Justicia. Queremos nosotros no grandes discursos, sino planteamientos adecuados frente a la desnutrición, frente a la anemia, frente a la educación, sobre todo la primera educación que reciben los niños. Y queremos además que haya una educación de calidad para que de esa manera
se termine la violencia infantil. Violencia infantil que es mucho más real que lo que aparece en los periódicos o en la televisión. Que un padre le dé un buen sopapo a un niño o que se saque la correa y le dé chicotazos, eso no es noticia. Pero sin embargo es una desgracia terrible para el pobre niño y para el pobre papá, que no sabe qué hacer y tiene que recurrir a eso. Queremos un compromiso de autoridades, de sociedad civil, que nos lleven a establecer políticas públicas. Y esto con mucha inteligencia, con mucha sensibilidad humana. Los niños tienen que ser prioridad en acciones concretas, en momento de definir políticas públicas y en momento de presupuestos, ¿no? Ya se fueron los miembros del Ministerio de la Mujer, pero me gustaría preguntarles cómo va la inversión en los niños y en las niñas y adolescentes, ¿no? Este grupo de inversión en infancia, que somos pues una cosa inclasificable para muchos, ¿no? Una sarta de Quijotes que estamos metidos acá, nos llamamos pues una iniciativa ciudadana. De Quijotes, es verdad. Gente que trabajamos en distintas actividades voluntariamente y que queremos poner a la infancia en la agenda del país como un asunto prioritario. Dicen los técnicos que si uno quiere acabar con la pobreza, tiene que luchar con la infancia. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Yo digo, en nuestro país hemos hecho cosas bien interesantes frente a la pobreza, frente a la infancia, y es bueno recordarlo y tenerlo como cosa buena, ¿no? Pero claro, vivimos pues con una cantidad de problemas horribles, ¿no? A mí me duele, ¿no? Un departamento que yo quiero mucho, que es el departamento de Puno, que del 2012 al 2013 ha subido en un 4% en anemia. Subido del 61 al 65%. Es decir, hay 97,000 niños anémicos en un país que tiene una mejora notable en su economía. Cuando uno piensa en esos niños, en esas familias, esos niños están condenados a seguir siendo pobres. Loreto ha mejorado, claro. Ha bajado en 2%, pero tiene 56,000 niños pobres, anémicos.
el Cusco ha subido de 38 a 46% de niños anémicos. Sin embargo, vemos otras regiones que sí han podido vencer. San Martín tiene 22%, Moquegua tiene 23%, ha bajado. Pero en fin, hay un montón de cosas que a uno lo dejan como pensativo, ¿no? ¿Qué país estamos construyendo realmente? ¿Nos interesa que gane tal partido o nos interesa que mejore el país? A veces estamos tan fanatizados en la política que nos olvidamos que la política es para algo y lo que se quiere es ganar. Y creo que ahí viene pues toda esta reflexión sobre nuestro país, ¿no? ¿A quién elegimos para qué? Creo que las mesas de discusión de este encuentro son claves, ¿no? Las mesas que terminen en propuesta, ¿no? No queremos ya insistir en la realidad porque la conocemos. Tenemos las cifras, tenemos más o menos los planteamientos, pero nos faltan las propuestas. En un país donde nos estamos desprestigiando todos. Cuando salen esas cifras terribles de qué opina sobre el gobierno, qué opina sobre el Congreso, ¿no? A uno le da pena su país. Pero creo que no se trata de llorar sobre la leche derramada, sino dar propuestas, comprometernos con esas propuestas, saber que hay gente buena en el país, hay mucha gente buena, saber que hay gente muy capaz, ayudar a que esa gente capaz pueda realmente tener también ella esperanza de triunfar. Espero yo pues que mejoremos mucho en este encuentro y que sepamos que Inversión en la Infancia es una iniciativa civil ciudadana que está dispuesta a acoger a todos y a trabajar con las ayudas que tenemos, que no son muchas, pero son decisivas. La Fundación Marlir, digamos, es el eje de nuestra ayuda, ¿no? Y gracias a ellos podemos hacer las cosas que hacemos. Muchas gracias. Sí, antes de dar inicio al panel, se está retirando el doctor Flavio Figalo, viceministro de Educación, pero él lo vamos a tener presente en una mesa de trabajo también el día de mañana. Gracias, viceministro. Entonces, Padre Gastón, paso nuevamente con usted para el inicio del panel. Vamos a hacerle el pase a Cecilia Blondet, que también tiene problemas de tiempo. Bueno, decía que es una pena tener problemas de tiempo para un tema tan importante, pero así andamos corriendo todos. Yo quería, en primer lugar, comentarles, viniendo en la mañana, escuchaba en RPP a Raúl Vargas haciendo una entrevista a uno de nuestros invitados especiales, internacionales, y la primera pregunta que le decía es, bueno, ¿y cuál es el sentido de este tipo de encuentros, de estos pactos, de la firma de acuerdos? Porque se hacen permanentemente y realmente todavía seguimos viendo problemas muy serios con la infancia. Y
el entrevistado fue muy claro al decir, son muy importantes, porque la única manera del encuentro, pues sí, hay efectivamente autoridades que se comprometen, pero como nuestro Estado es un Estado con una institucionalidad muy débil, muchas de estas autoridades que se comprometen luego salen y los compromisos terminan cayendo en saco roto. Entonces hay que volver a hacer el compromiso, hay que volver a hacer el pacto, hay que volver a hacer el acuerdo. Y esto es lo que le da tanta fuerza al tema y al trabajo de la sociedad civil. Pero yo traigo una información, a mí me parece dramática y súper interesante. El padre decía que Puno le da dolor. Mire cómo le va a dar dolor ahora esto. El gobierno regional de Ancash ha tenido 231 millones el año pasado, por concepto de canon. 231 millones de soles. Y el 38% de niños menores de 3 años sufre de anemia. O sea, ya no es solamente que tenemos el dato de la anemia, que es patético, ¿no? Es que tenemos también el dato de cuánto han recibido esos gobiernos y qué han hecho con esa plata para que sus hijos, el 38%, es decir, casi 4 de cada 10, sufre de anemia. Es atroz, ¿no? En el gobierno regional de Cajamarca, que también tiene 193 millones de soles por canon, solo en el 2013, el 56% de los cajamarquinos no tiene acceso a servicio de desagüe. La mitad. ¿Qué hicieron con la plata? Y Santos, que es el presidente regional actual, que ahorita está preso, está candidateando y probablemente gane, porque está de los primeros en la lista. En el gobierno regional de Cusco, que también tiene a su presidente regional vacado, 10 de los 14 candidatos no presentaron información sobre su patrimonio, pero Cusco ha recibido el año pasado 670 millones de soles. Y tenemos 46% de niños con anemia y 16% de mujeres cusqueñas analfabetas. Esto es una vergüenza, es una vergüenza. Estos datos se complican todavía mucho más cuando vamos bajando de niveles. La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en Moquegua, que recibió 121 millones, solamente el 48% de los habitantes tiene cobertura en servicios de salud. El 52% no tiene. En Moquegua, que tiene uno de los ingresos más altos. En Cusco, en Espinar, 95 millones de soles el año pasado y tienes 64% de la población en situación de pobreza. Vamos a ver otro. En la Convención de Cusco tienen 97 millones el año pasado y 32% de niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. 32%. En el caso de, esto es tremendo, en Quello 1, en la Convención, 249 millones de soles, 55% de sus habitantes vive en situación de pobreza. Bueno, estos datos son realmente vergonzosos, pero estos son nuestros políticos. A estos son los que vamos a elegir. Yo no he hablado ahorita de cómo muchos de estos alcaldes y presidentes regionales se están reeligiendo, pero esa es la calidad de nuestros políticos y a ellos hay que arrinconarlos para que el tema de los niños sea un tema que exista en sus agendas. Pero no solamente hay que trabajar con los políticos, hay que trabajar también con la sociedad. Y para eso el Grupo Impulsor tiene una actividad fundamental, que es apuntar a crear una cultura por la infancia. Y por eso no les da tregua.
ni a autoridades, ni a políticos, ni a la población a través de los programas de televisión. Yo quiero terminar felicitando el trabajo del Grupo Impulsor y agradeciendo formar parte de este esfuerzo, porque creo que solamente insistiendo de esta manera y con este tipo de reflexiones, pero también de propaganda, de presiones, de pactos, es que se puede lograr revertir estas cifras que a todos nos dan dolor. Gracias. Le damos ahora la palabra a Carlos Eduardo Aramburu, que es profesor de aquí, de esta casa, para que nos dé su visión. Gracias, Gastón. Buenos días. Cuando Cecilia nos contaba estas cifras de espanto, igual que el padre Garatea, yo recordaba algo que es muy importante en teoría social, y es cómo cambian las cosas, para bien o para mal. Y una visión poco informada diría, bueno, las cosas cambian porque un presidente, un político, un intelectual decide cambiar las cosas. Y no es así. Si ustedes se ponen a pensar en los grandes cambios que ha habido en los últimos siglos en cuanto a movimientos civiles, los derechos de las mujeres, el derecho al voto, el derecho a las minorías étnicas, el derecho a la opción sexual, la planificación familiar, todos, absolutamente todos, incluyendo los movimientos ambientalistas, han empezado por esfuerzos de locos como los que estamos aquí reunidos. Y han empezado haciendo una cosa que hay que hacer de forma sistemática, que es fregar. Fregar e informar, para que se tome conciencia de algo que, como se decía antes, es invisible o no le damos importancia. Como antropólogo yo quiero centrarme en dos cosas. Primero, ¿qué cambios veo que son algunos problemas y otras oportunidades en los próximos 10 o 20 años? Y dos, ¿qué se puede hacer para pasar no solamente de la problemática, sino a la solucionática, como alguna vez alguien dijo, martirizando el castellano, pero con buena intención? ¿Qué cambios asistimos, creo yo, que son interesantes en el país de ahora, en nuestro Perú? Un primer cambio que es para mí una oportunidad es que ha habido un cambio notable en el número de niños que tienen las familias. Este cambio había ocurrido ya en los años 70 en las familias de sectores medios y altos en Lima. Hoy día es un fenómeno rural. Como antropólogo yo trabajo mucho en sierra y en selva y voy a comunidades, y cuando hablo con los maestros lo primero que me dicen, tenemos menos niños. Eso es una oportunidad para mantener y reforzar la inversión en estos niños, ¿verdad? De tal manera que los recursos que se destinan a ellos, que son muy limitados, les recuerdo que Perú tiene como gasto social casi la mitad del promedio latinoamericano. México, Brasil gastan 6% del PBI, entonces estamos alrededor del 3.7%. No se trata solamente de gastar más, sino de gastar mejor también. Y gastar en los niños no es gastar, es una inversión. Es cierto además que nos faltan profesores de educación inicial. Sin embargo, este descenso de la fecundidad, que supone menos niños y menos nacimientos, a la larga va a hacer que esta gente se quede sin chamba. Entonces, una posibilidad interesante, primer cambio que es importante, es que hay un cambio importantísimo en la población peruana, que es el descenso de la fecundidad, inclusive la fecundidad rural. Debería haber más tiempo y más dinero para estos niños. Segundo cambio, y tiene que ver con lo que el padre Garatea estaba mencionando. El diablo está en los detalles. ¿Por qué ha subido la anemia si tenemos indicadores económicos de crecimiento? Y aquí es un tema un poco misterioso, porque no se deberían los programas, porque si el programa fuera el responsable, la anemia hubiera aumentado casi por igual en todas las regiones del país, pero no. Hay regiones en que no ha subido, como la zona de San Martín, y hay regiones como Piura, que es una región próspera, y como Puno, como ha dicho el padre Garatea, en que tenemos un aumento importante de la anemia en los últimos 2 años. En una investigación que hicimos también por inversión de la infancia, en el caso de Piura, encontramos una cosa paradojal. Ustedes saben que el empleo femenino está creciendo, al doble que el masculino. Algunos dirán que es una buena idea, que ya es hora que las señoras lo mantengan, ¿verdad? Pero el hecho es que está creciendo el empleo femenino. Y en las zonas rurales, el empleo femenino supone que la mamá sale a las 6 de la mañana y regresa a las 6 de la tarde. La pregunta es, ¿quién se encarga del niño pequeño? ¿Quién lo cuida? Y hemos encontrado evidencia antropológica que lo cuida la abuelita o la hija mayor, que tienen pocos incentivos para dar de comer a un niño que es inapetente. Entonces, hay una paradoja entre desarrollo económico, oportunidades de trabajo para la mujer, que son muy importantes, al doble del jornal rural, incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo rural y urbano, y el fenómeno de la crianza. ¿Quién se encarga de esos niños? Al respecto, hay experiencias piloto en otros países, y estamos entrando ya a la parte de la solucionática que hay que tener en cuenta. Y Piura también es un ejemplo interesante de una solución a esto, pero Ecuador más. Y es la posibilidad de tener familias sustitutas.
Cuando esas madres salen a trabajar, una familia del barrio que tiene un niño o niña de la misma edad se encarga de cuidarlos, una especie de micronidos, porque las cunamás no se dan abasto. Pero esa señora tiene que recibir un subsidio, parcialmente pagado por corresponsabilidad del municipio y también de las otras familias para cuidar a niños. No trata de ser un nido de 20 o 25, pero 2 o 3 niños que tienen durante el día una familia sustituta que los apoya, que los alimenta y que los cuida. Eso me parece que es fundamental y es una solución micro que parte además de dar empleo y oportunidades a las propias familias. Anemia. Otra vez la parte cultural, el diablo siempre está en los detalles. Hay evidencia que conjuntos las familias están comprando más carnes rojas, que es el principal elemento que tiene hierro, que es el elemento básico para combatir la anemia, sobre todo la anemia infantil, la anemia ferrosa. Sin embargo, miren ustedes lo complicado que es eso. ¿Qué pasa en la zona andina? Hay la costumbre del matecito, ¿no es cierto? Terminan los niños y los adultos de tomar y se toman un mate caliente. Por eso no es casualidad que esté ocurriendo en Puno. La ingestión de mates calientes con alto contenido de azúcar es un inhibidor de la absorción del hierro. Entonces, esa gente pierde lo que ha consumido al consumir más carnes rojas a la hora de tomar el matecito. Pero vayan ustedes a cambiar la costumbre andina milenaria de tomar un mate caliente. Es una cosa muy complicada. En Ayacucho yo he estado trabajando con una agencia que es un trabajo sensacional, que es Acción contra el Hambre, que tiene ya 3 años trabajando en este tema y ha logrado introducir huevos, carnes rojas, proteína animal, proteína vegetal en la dieta de los niños. Pero no ha podido sacar de la costumbre el hábito de tomar y darle al niño el mate caliente lleno de azúcar, cuando debería ser una bebida cítrica o esperar por lo menos 1 hora después de la comida para tomar el mate. ¿A qué me lleva esto? Para ir terminando. Creo que es muy importante tener en cuenta las políticas locales. Creo que los actores principales, si vamos a hablar de primera infancia, son las familias, los vecinos y los municipios. ¿Saben por qué? Porque el niño se mueve en un ámbito geográfico limitado. Los niños no tienen visa o pasaporte ni viajan grandes distancias, ni salen a trabajar a 1 hora de su casa. Están en su casa, en su barrio, en su vecindario. ¿Qué capacidades tienen los municipios del país, los 1863, de desarrollar programas sociales? Casi ninguna. Buena voluntad no les falta. Hay muchos casos que tenemos alcaldes muy preocupados, alcaldes distritales preocupados por el tema de infancia. Algunos no, algunos se tiran la plata en embellecer el Palacio Municipal con un pésimo gusto, ¿verdad? Durkheim lo decía hace muchos años, hace más de 100 años, un sociólogo muy importante, decía, la crisis no solamente es por falta de recursos, las crisis ocurren también cuando tienes muchos recursos y no sabes qué hacer con ellos. Perú está viviendo una crisis de abundancia paradojal, sin embargo no estamos haciendo lo necesario. Creo entonces que hay que empezar a trabajar, y esto es una tarea de largo plazo, para que gobiernos locales, familias y vecinos asuman el tema de la primera infancia y construir cambio social de abajo hacia arriba. ¿Qué rol puede cumplir el gobierno central, universidades como la nuestra y grupos como Inversión en la Infancia? Apoyo técnico. No solamente incidencia política, fregar, como decía al principio, sino también el tema de apoyo técnico. Es increíble que no existan mecanismos de conocimiento entre gobiernos locales. Un gobierno local puede tener una iniciativa muy interesante, nadie se entera porque no hay mecanismos de compartir y sistematizar conocimiento. El conocimiento es quizás la herramienta más importante para el cambio social. Pero si el conocimiento está disperso, si no es un bien público y si no es asequible, no sirve para nada. Entonces mi propuesta es muy concreta. Tenemos que empezar a mirar el nivel local, familias, municipios, vecinos, aprender quién está haciendo bien qué cosa, difundir ese tema y poder socializarlo. Muchas gracias. Ha llegado aquí para participar en nuestro encuentro el señor Hugo Díaz, que es el presidente del Consejo Nacional de Educación. Recibámoslo con un aplauso. Le pasamos ahora la palabra al señor José Rivero, que también es miembro del Consejo Nacional de Educación y es un viejo educador. Hay que asociar la vejez con la primera infancia. No hay cosas más unidas, sobre todo a quienes llegamos a la bendición de ser abuelos. Cuando hablamos de educación, la primera infancia, muchas veces reducimos el objeto de ella a los niños de 0 a 5 años. Cuando eso es cierto, pero además es importantísimo incluir a sus padres y a los adultos que de un modo u otro trabajan con ellos. Y en una sociedad como la nuestra, con marcadas brechas
y desigualdad social, los padres más pobres generalmente tienen menores niveles educativos si es que no están en situación de analfabetismo, y por lo mismo la educación orientada a ellos tendría que ser mucho más concreta. Hay un problema serio en la educación para la primera infancia en el sentido siguiente. El grupo de niños de 0 a 3 años prácticamente no es atendido. Si vamos a los programas oficiales, el más significativo sería Cuna Más. Intervienen 495 distritos, beneficiando a poco más de 55.000 familias y a 90.000 niños de 3 a 36 meses. Esto representa una parte ínfima de los niños por atender. Y si a eso unimos que no hay campañas masivas orientadas a los padres de estos niños o a los funcionarios o a los técnicos que trabajan con ellos, estamos en una situación deficitaria importante. El sector educación en la actual gestión gubernamental ha tenido la feliz iniciativa de proponerse como metas la universalización de la educación inicial. Pocas modalidades tan esenciales en la vida de una persona que quiere seguir estudiando como la de la educación inicial. Esta idea de universalizar la educación inicial se ha visto expresada en un aumento sustantivo de los recursos presupuestales orientados a la educación inicial. El año 2011, el sector tenía 1.107 millones de soles orientados a esta modalidad, y el 2014 actual, esto ha subido a 2.111 millones de soles. La cobertura, sin embargo, llega a un 78% de niños a nivel nacional y a solo 73% en áreas rurales. Hay factores distorsionantes, de la cual hablaremos más adelante, como los PRONOE, a pesar de su enorme importancia inicial, en estos momentos se han convertido en núcleos pobres orientados a pobres. La infraestructura es insuficiente y no hay el número suficiente de docentes en la modalidad. El Consejo Nacional de Educación ha hecho un seguimiento de cuáles son los activos de cada una de las regiones en materia educativa. Solo hemos encontrado 6 regiones que han priorizado la primera infancia, pero con recursos. Estas son San Martín, Piura, Ucayali, La Libertad, Apurímac y Ayacucho. Decir que la primera infancia es importante en una región y no darle recursos es simplemente contradictorio. Faltan entonces un número sustantivo de regiones que pasen a dar prioridad con recursos suficientes a la educación inicial o la primera infancia. El Grupo Impulsor tiene un conjunto de recomendaciones al Estado y a la sociedad. En primer lugar, asumir que la primera infancia comprende niños de 0 a 6 años con sus familias y no solo el grupo etario de 3 a 5 años. Hay que hacer un esfuerzo sustantivo para atender más y mejor a los niños de 0 a 3 años. La acción educativa debiera ser intersectorial, participando fundamentalmente en ministerios como Educación, Salud, la Mujer, MINDIS. Si atendemos la exposición que nos acaba de hacer la ministra Paola Bustamante, tenemos que añadir varios otros sectores: vivienda, transporte, trabajo. Todo esto abona a un hecho que hasta ahora no se ha concretado: la insistencia del Grupo Impulsor de Primera Infancia de que el Estado designe una autoridad con autonomía suficiente para que conduzca la estrategia nacional en función de la primera infancia. Eso todavía no se da. La ampliación de la cobertura no debiera limitarse al aumento de cifras de atención. Hay necesidad de focalizar más la acción en medios rurales, atender núcleos en situación de pobreza y vulnerabilidad, adaptando todo esto a realidades locales.
En cuarto lugar, creemos que no habrá educación inicial de calidad mientras subsistan en estado de abandono muchos de los actuales programas no escolarizados de educación inicial, con promotoras sin vínculo laboral con el Estado, con propinas que bordean el 60% del salario mínimo. Así es imposible pensar en una educación de calidad. En quinto lugar, el Estado debe garantizar que se tenga el volumen de profesores y promotores suficientes para asumir compromisos de universalización de la educación inicial. Y en esta formación de educadores, esta debe ser integral, preparándolos para educar, no solo educar niños, sino coordinar acciones de salud, nutrición, seguridad emocional y física. La idea es formar promotores y educadoras integrales vinculados a la primera infancia. En séptimo lugar, la necesidad de centrar la atención en la gestión cercana a la población infantil. Como bien ha señalado José Eduardo, los alcaldes distritales y provinciales tienen que jugar un rol fundamental para establecer estas articulaciones intersectoriales y presupuestales demandantes de educación de niños y de sus padres. Habría que romper con la inercia de los presupuestos anteriores. En la administración pública muchas veces tenemos en tal año 600.000 destinados a la primera infancia, el próximo año haremos 610.000. Eso no vale. Porque cada año hay que estudiar de un modo mucho más analítico el tema, y el presupuesto no puede ser un presupuesto que arrastre cifras a partir del anterior, sino a partir de realidades nuevas. Por último, es necesario generar estrategias de información masiva que lleguen a padres de familia, particularmente a las madres, a la comunidad y a los propios servidores públicos sobre aspectos básicos que comprometen el desarrollo infantil. Lactancia materna. Ustedes saben que hay hechos muy peligrosos en el sentido de avances transnacionales que influyen en clínicas, en hospitales privados y públicos para tratar de que las madres dejen de dar de lactar a sus hijos. Esto es grave. La lactancia materna es fundamental y esto es parte de las campañas que tenemos que hacer. ¿Cómo hacer que los padres hagan crecer a los niños con creciente autonomía? ¿Cómo erradicar la violencia en los hogares? ¿Cómo hacer de la nutrición infantil algo que se domine y algo que se ejecute y que impida que el niño sufra de la misma? Todo esto será parte de un currículum para desarrollar ampliamente con padres, con personas que tienen que ver con el desarrollo infantil y con la propia comunidad. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Quisiera darle la palabra al señor Hugo Díaz y a ver si quiere saludar un ratito a la gente. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad que tenía previsto venir, pero ha habido un cruce de actividades con el Consejo. Mañana no voy a poder estar, pero sí quise estar presente ahora. Y escuchando las intervenciones, la verdad que me ponía a pensar, ¿no?, en el contexto que tenemos. Es un contexto en el cual problemas presupuestarios que teníamos en el pasado están casi superados. El próximo año vamos a tener 4.000 millones de incremento presupuestario y un presupuesto que pasó del año 2000 de 5.500 millones a casi 22.000 millones en el 2014, ¿no?, en un contexto de baja inflación. Poder priorizar la primera infancia es factible en el Perú. Lo que necesitamos es indudablemente estrategias muy claras, tener definidas qué estrategias de focalización de población vamos a
atender y sobre todo actuar con calidad, ¿no? Necesitamos maestros profesionales y otros profesionales también atendiendo a la primera infancia. Necesitamos infraestructura y necesitamos buena voluntad para poder continuar desarrollando esta acción que a todas luces, como inversión rentable, tiene un alto rendimiento. Todos los estudios que hay internacionales lo que muestran es que invertir en la primera infancia pues, tiene efectos en la justicia, tiene efectos en la estabilidad familiar, efectos en el desarrollo laboral de las personas y en ser personas mucho más integrantes, menos violentas, mucho más ecuánimes, ¿no? Y en ese sentido yo celebro mucho de que este evento se realice. Sigo de cerca todo el trabajo que hace el Grupo de Inversión por la Infancia y la verdad que me alegro de que este grupo exista y que actúe tan dinámicamente como lo ha venido haciendo hasta ahora. Es cuestión ahora de apoyarnos mutuamente y ver cómo sacamos adelante esta excelente iniciativa que el grupo promueve. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Estamos a la espera del doctor Uriel García. Ha tenido un inconveniente en el tránsito, pero ya está en la puerta, ya está llegando inmediatamente. Mientras tanto, yo quisiera hacer unos anuncios. Recibí un mensaje de los más de 1.500 personas que ya están conectadas a nivel de Perú y recibí un mensaje, Padre Gastón, de Chigorodo, en Antioquia, Colombia. Y junto a ellos están recibiendo saludos a los amigos de Colombia, también están sintonizando de Ecuador, Holanda, Japón, Argentina, Brasil, España, Venezuela, Chile, México, Arequipa y todo el Perú, Padre. Así que saludos a todos y un aplauso a todos ustedes que nos están asistiendo y hacen preguntas que dicen cómo se puede hacer un evento de estos en Colombia. No sé, ahí pregunten a Banlir o a Equidad para la Infancia. La transmisión que está llegando en simultáneo es también gracias a que la página de Equidad para la Infancia para América Latina está transmitiendo este evento en simultáneo. De la misma forma, la Red de Municipios Rurales del Perú, la campaña por el derecho a la educación y actividades. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Uriel García. El doctor Uriel García, recordarles a ustedes que fue Premio Nacional de Infancia y para el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia sigue siendo nuestro Ministro de Salud de la Infancia y les doy un aplauso para él. Entonces paso la palabra al Padre Gastón Garatea. Del doctor García. Sí, hablar de Uriel García, pues es hablar de una institución, ¿verdad? Es un viejo luchador, Viejo soy. De dos temas que son importantes. Un viejo luchador de la salud, que es muy importante, y un viejo luchador de la pobreza. Yo reconozco que a mí me ha abierto los ojos mucho en este campo. Si yo quiero luchar por la salud de la infancia, tengo que enfrentar el tema de la pobreza como primordial. Yo me muevo entre pobreza e infancia, así que aprecio mucho todo lo que dice. Además tiene una experiencia pues muy importante en el Perú, que nos ha dejado a todos marcados, ¿no? Las famosas bolsitas salvadoras, que son un truco bien ingenioso y de fácil solución para problemas de vida de los niños, ¿no? Y de los adultos también. Entonces le paso pues la palabra al doctor Uriel García.
Muchas gracias por esta tan cariñosa y elogiosa presentación. A través de los años he ido, en cierto modo, como patólogo, tratando de entrar dentro de cada uno de los problemas como si estuviese haciendo una autopsia y viendo las causas de las enfermedades sociales que existen en este país. Y mi punto de vista, especialmente como tema que traemos esta mañana, es explicar por qué ese hallazgo tan ominoso que se ha encontrado últimamente, que la pobreza ha bajado en los estratos socioeconómicos más deprimidos. Sin embargo, cuando se estudia la pobreza de los niños de 0 a 5 años, esa, de acuerdo con los indicadores, todavía permanece más alta que el promedio de los adultos. Y es un fenómeno de lo más extraño, al parecer. Y es que lo que ocurre es que el Estado peruano, desde la década del 80, ha tenido una política que ha sido continua en el Ministerio de Salud para erradicar las enfermedades prevenibles. Una de ellas es, por ejemplo, la llamada bolsita salvadora o la rehidratación oral para que los niños no se mueran de deshidratación por diarreas. Un método sencillo. Y les puedo contar una anécdota. Hace unos años, cuando se estacionaba por la luz roja, venían unos chiquillos realmente empobrecidos que trataban de limpiarle la luna. Y entonces reflexionaba, estos niños, seguramente algunos de ellos han sido salvados de morir por diarreas, pero siguen pobres. Y lo que ha pasado en estos años desde la década del 80 hasta ahora es que efectivamente el Perú puede mostrar que ya no hay sarampión, ya no hay tos convulsiva, ya no hay poliomielitis casi. Hay esporádicos malentendidos métodos de vacunación, pero ya no hay la poliomielitis que mataba a los niños. Lo mismo las diarreas. Pero eso significa que en los estratos más pobres, esos niños que ya no se mueren y que están en esa edad entre 1 y 5 o 6 años, no alcanza la alimentación. ¿Por qué? Porque no se ha curado una de las enfermedades más terribles que existen en la humanidad en este momento, es la pobreza. Y esas familias de esos estratos más deprimidos ven que en la mesa servida no alcanza el pan para todos y sobre todo
los niños más pequeños, esos que no saben todavía luchar por su existencia, son las víctimas de la desnutrición, de la anemia. Y la tesis es que para poder tener éxito en una campaña de disminución de la mortalidad, hay que, con igual énfasis, hay que otorgar justicia social y combatir la pobreza. Parece mentira, pero en 1851, un patólogo que además ha sido un hombre, un humanista, y dijo lo siguiente: todas las enfermedades son mucho más curables cuando se combate la pobreza. Y dijo, los médicos son los llamados a dar la receta a los gobiernos para señalar que es la obligación de ellos el combatir esa enfermedad. Eso en 1850, y todavía en la mayor parte de los foros mundiales de salud no se considera a la pobreza como una enfermedad. Solo recientemente, en una de las últimas revisiones de la Organización Mundial de la Salud, se ha logrado poner un rubro, el rubro Z, en donde ya se identifica diversos estados de pobreza como causas de enfermedad y muerte. Por supuesto, la más terrible dentro de ese rubro Z es el Z.56, que es extrema pobreza, que es mortal. Entonces, uno reflexiona, esa tan maravillosa frase que la Organización Mundial acuñó a fines de la década del 70 en la reunión famosa de Alma-Ata, una ciudad provincial soviética, que dice salud para todos en el año 2000, pero salud y justicia social en el año 2000 debió haber sido el verdadero lema de esa reunión. Ahora, frente a estos hechos que estamos denunciando, esa frase salud para todos en el año 2000 es casi una blasfemia, porque nos olvidamos que la pobreza es causa de muerte y coadyuvante de todas las enfermedades. Hace unos años, unos investigadores de la salud pública en Londres, ciudad de un país desarrollado, donde efectivamente el agua potable, las vacunaciones, etcétera, todo eso funciona maravillosamente bien, pero hicieron una estadística de la incidencia de tumores malignos en los estratos más pobres y se encontró que en esos estratos la incidencia de tumores malignos es 10 veces más que en el resto de la población. Y efectivamente, es muy cierto que la pobreza es un factor que además potencia
la aparición de otras enfermedades. Es mucho más grave. Cualquier enfermedad, imagínense, la diabetes en los estratos socioeconómicos más pobres de Lima es un verdadero espanto, porque los medicamentos no alcanzan. La lucha por la existencia diaria hace que se olviden de todas maneras su tratamiento y se descuidan. El cáncer de cuello uterino, ahora que se está haciendo la colecta para la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, que por supuesto hay que apoyarla lo más posible, el cáncer de cuello uterino es en el Perú un modelo de patología de la pobreza. Solo en Ucayali, en Espinar, donde hemos hecho estudios de incidencia de formas de cáncer en todas, desde los más iniciales hasta los avanzados, es verdaderamente espantoso comparando con el promedio nacional. Y es, insisto, la pobreza, la patología de la pobreza es realmente un factor que hay que considerar. Por eso es que esta patología de la pobreza hay que tener en cuenta. Se habla, por ejemplo, del dengue. ¿Puede existir dengue en San Isidro? ¿Puede existir dengue en Chacarí del Estanque? Nunca, jamás. Y lo mismo pasa con la tripanosomiasis y otras enfermedades. Porque, por ejemplo, la tripanosomiasis, que es la enfermedad de Chagas, en Arequipa, uno va a una urbanización moderna y pregunta, aquí hay chirimachas, que es el vector. Y ¿qué es eso? No saben absolutamente nada. En cambio, va a una barriada y le saca a uno 20 chirimachas dentro de los adobes de una casa pobre. En resumen, pues, hay que considerar a la pobreza como una enfermedad y hay que considerar, como dijo Virchow, que somos los médicos los que tenemos que luchar porque eso no ocurra. Muchas gracias. Más te quiero, más te respeto. Insultos, golpes, nadie me escuchaba. Triste, asustado, así crecí. Ahora que soy padre ya no quiero que esto se vuelva a repetir. Más te quiero, más te respeto. Más te quiero, más te respeto. Hasta Wanguna Kuiki, hasta Wangyu Pai Chaiki. Siempre soñé con una familia ejemplar, con un hogar con tranquilidad, donde el cariño fuera habitual, se conversara de los problemas, se comprendiera sin criticar. Voy a decir que la violencia no entrará nunca más. Hay que vivir una canción que nos ayude a construir un país, mi país. Tengo unos padres que me valoran, me animan siempre a mejorar. Vivimos juntos, nos respetamos. Yo soy capaz
Trabajando juntos lo podemos lograr.